amigos, nuevamente bienvenidos a mi canal. Siempre es un gusto compartir contenido con ustedes. Bueno amigos, pensemos que es un logaritmo. Primero, el logaritmo es una operación que se representa inicialmente de esta manera. Logaritmo, a veces lo puedes escribir de esta forma. Yo porque uso como esa escritura de corrido, bueno, en fin. Y el logaritmo lo vamos a encontrar de esta manera. Vamos a suponer un logaritmo, vamos a escribirlo así si quieres, con una base que se escribe aquí debajo del logaritmo, que vamos a ponerle c, la base de un número que puede ser a, y que eso nos da como resultado obviamente otro número que es b. Algo muy importante, por supuesto, que hay que tener presente es que este número a siempre debe ser mayor que 0. Vamos a escribirlo acá, a mayor que 0, porque no existe la operación logaritmo para los números de 0 hacia abajo, ¿correcto? Es muy importante tener presente estas restricciones dentro del logaritmo o de todas las operaciones. Entonces, bueno, teniendo claro lo siguiente, vamos a entender qué estamos buscando cuando aplicamos un logaritmo, ¿verdad? Entonces tenemos un logaritmo con una base c, habíamos dicho, de un número a. Puedes escribirla en paréntesis si quieres, si no, no. Y eso nos va a dar como resultado un número b. Lo que estamos queriendo buscar es el exponente, ¿cierto?, al que debe estar elevado la base para que nos dé a. Es decir, si yo tengo una potencia, miren que la base del logaritmo va a ser la base de nuestra potencia. El resultado de ese logaritmo va a ser el exponente, es decir, lo que yo voy a buscar, y a pues es el resultado de la potencia. Y es importante tener presente esto para cuando vayamos a utilizarlo para despejar ecuaciones, que por cierto, de una vez te adjunto el video para que veas cómo se despejan ecuaciones en logaritmos. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo teniendo presente esta importantísima restricción, que es que a debe ser mayor que 0, ¿ok? Porque dentro de los números reales no está definido un logaritmo para números. Entonces, tenemos un logaritmo, la base más común, por decirlo de esta manera, es 10. Y ocurre que cuando tenemos una base 10, usualmente no se escribe el 10, sino que se deja el logaritmo solo, como pasa con la raíz cuando tenemos raíz cuadrada, y en fin. Entonces vamos a poner a calcular el logaritmo de base 10 del número, yo qué sé, 100, ¿cierto? Pensemos, ¿a qué exponente debe estar elevado el 10 para que nos dé 100? Esa es la respuesta que tenemos que buscar. Entonces ese exponente es el 2, ¿cierto? ¿Por qué? Vamos a hacerlo aquí aparte. Porque 10 por 10 es igual a 100. Y así calculamos un logaritmo en base 10. Esto es importantísimo, ¿no? La base es fundamental para que sepamos qué es lo que debemos hacer. Ahora vamos a ver algunas propiedades. Por supuesto, el logaritmo tiene propiedades y tiene varias propiedades. Vamos a ver la siguiente propiedad. Cuando tenemos el logaritmo de una potencia, eso significa que tenemos una expresión como sigue: logaritmo en base a, vamos a ponerle base a, ¿cierto?, de un número b que está elevado a un número n. El logaritmo, recuerden que puede ser con mayúscula aquí, como a ustedes mejor les parezca. Eso es un poquito indiferente. Lo importante es entender, o que la notación sea entendible, por supuesto. Y cuando vamos a hacer esta operación y tenemos que el argumento, ojo con ese término, esto que está aquí
a lo cual le vamos a aplicar el algoritmo se llama argumento. ¿Listo? Importante. Entonces, cuando el argumento de nuestro logaritmo está elevado a una potencia n, lo que vamos a hacer es que esa potencia sale del argumento y pasa a multiplicar toda la operación del algoritmo. Sale literalmente de allí y quedaría de la siguiente forma: n multiplicando a logaritmo de a, logaritmo en base a, ojo, en base a del número b. ¿Listo? Hagamos un ejemplo sencillo. El ejemplo puede ser lo siguiente: tenemos el logaritmo en base 10 del número, yo que sé, sigamos con el número 100, ¿qué les parece? Pero ese 100 va a estar elevado al cuadrado. Entonces, según esa propiedad, dice que el 2 pasa a multiplicar toda la operación, quedaría como logaritmo en base 10 de 100. ¿Se acuerdan que ya nos había dado que esto es 2 por 2? Entonces esto nos da 4. ¿Listo? Vamos a ver una siguiente propiedad. Vamos a ver la propiedad de el logaritmo de un producto. ¿Qué significa? Que dentro del argumento tenemos el logaritmo en base a, vamos a manejar la misma base para todos los ejemplos de las propiedades, de b por c. Vamos a hacer un poco más de espacio aquí para que nos quepa todo. A de b por c. Esto nos va a dar igual al logaritmo en base a db más el logaritmo en base a dc. ¿Listo? Miremos de dónde salió cada parte. La misma base, eso por supuesto, y vemos que cada parte del producto dentro del argumento, que es del logaritmo, simplemente salió del argumento y se convirtió en la suma de dos logaritmos aparte. Damos un ejemplo. Tenemos el logaritmo en base 10. Vamos a mantener ese 100, ¿qué les parece? 100 por, yo que sé, 30. Esto es igual al logaritmo en base 10 de 100 más el logaritmo en base 10 de 30. Y pues ahí nos dará el resultado. Ya sabemos que esto nos da 2, ¿cierto? Ahora busquemos cuál es el logaritmo en base 10 de 30. Recuerda qué significa. ¿Cuál es el exponente que tiene que estar elevado el 10 para que nos dé 30? Miremos. Bueno, mirando en la calculadora nos da 1 punto aproximadamente 1.477. Si quieres lo puedes dejar indicado, es decir, que quede así como está debido a que es un decimal bastante largo. Si quieres lo puedes operar, eso es indiferente. Lo importante es que entendamos cómo aplicar la propiedad. Y bueno, otra propiedad importante es el logaritmo de un cociente. Tenemos el logaritmo de a en base a de b sobre c. Aquí, diferente al producto, vamos a encontrar una resta. Entonces, el logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c. Importante tener en cuenta la misma base, por supuesto que sí. Y que aquí, diferente al producto, vamos a restar, teniendo presente que primero va el numerador y luego va el denominador, que va a ser el que va a restar con el numerador. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo sencillo. Tenemos, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 100 entre 5, ¿cierto? Vamos a tratar de hacer un poco despacio. Esto es igual al logaritmo en base 10 de 100 menos el logaritmo en base 10 de 5
Hacemos la operación correspondiente y nos debe dar un número. Busquemos cuál es el logaritmo en base 10 de 5. Da un número decimal bastante largo. Entonces cuando es así, lo estoy mirando en este momento en la calculadora, nos da un número que es 0, bueno, esto voy a resaltar que es esto, 6, 9, 8, 9, 7. Entonces si tú no quieres escribir todo ese número largo, pues lo dejas como está allí. Y como esto sí es un número exacto, entonces si quieres lo colocas así, 2 menos el logaritmo en base 10 de 30, perdón, estoy equivocándome, de 5. Sí, igual es un número, todo esto es un número, ¿ok? Entonces vamos a ver otra propiedad importante. Cuando tenemos el logaritmo de una raíz, entonces pensemos en el logaritmo en base a de la raíz n del número b. Eso nos va a dar igual a 1 sobre n por el logaritmo en base a de b. Vamos a acomodar un poco aquí, en base a de b. Simplemente vamos a ver que tenemos el índice que se convirtió en un número que va a multiplicar al logaritmo, ¿sí?, antes, y que se convirtió en una fracción, para que pueda salir la b de la raíz y poder operar el logaritmo completo aquí, como lo podemos ver. Entonces, para que entendamos un poco aquí, no estamos verificando ni demostrando la propiedad, y vamos a hacer un pequeño ejemplo. Entonces tenemos el logaritmo en base, yo qué sé, vamos a pensar en una base. Tenemos el logaritmo en base 10 de 100, ¿verdad? Pero no, queremos dar un ejemplo de un logaritmo con una raíz. Entonces sería la raíz cuadrada de 100. Según la propiedad que acabamos de ver, recuerda que aquí hay un número que no lo puedes ver, pero que existe. Por tal razón, ese número va a pasar aquí a multiplicar como una fracción a todo el logaritmo con la misma base, pero el número que está dentro del radical, ¿verdad? 100. Esto ya sabes que nos da 2, ¿verdad? Y esto un medio, o sea que todo este resultado siempre da 1. Te voy a explicar por qué. Por la sencilla razón de que tenemos un medio, ¿verdad? Aquel logaritmo de 100 nos da 2. Y 2 entre 2 da 1. ¿Listo? Esto es una propiedad importante y es el cambio de base. Tenemos un logaritmo con base a, ¿cierto?, del número b. Si yo por alguna razón necesito intercambiar entre sí la base con el argumento, esto es igual, o lo hago a través de esta propiedad que me dice que esto es igual a 1 sobre el logaritmo con la base nueva, que va a ser b de a. ¿Listo? Ojo que tengamos presente, la base, el argumento pasó a ser la base y la base pasó a ser el argumento. ¿Listo? Veamos un sencillo ejemplo de lo que acabamos de ver. Por ejemplo, tenemos el mismo logaritmo en base 10 de 100 y resulta que yo quiero ahora, o necesito, que sea el logaritmo en base 100 de 10. ¿Será posible? Por supuesto, siempre y cuando ese número, ese argumento sea mayor que 0, yo puedo hacerlo. Por supuesto que sí. Entonces me da que esto es igual a 1 sobre el logaritmo en base 100 de 10, que podemos buscar
Bueno amigos, espero les haya servido, les haya gustado. Si te sirvió, si te gustó el video, por favor, bríndame la oportunidad de seguir ayudando a otros. Así que regálame un like, un share o simplemente una suscripción. Te agradezco muchísimo y de esa manera vamos a poder seguir creciendo. Muchas gracias.